Una joven madre desesperada sostiene a sus hijos en brazos, sentada en el frío suelo de una estación de tren. Nunca imaginó que un hombre rico cruzaría su camino y cambiaría por completo la vida de todos. Yo soy Augusto Martín, el contador de historias. Suscríbete al canal, deja tu like en este video y comenta desde dónde nos estás viendo. El viento helado cortaba la piel como pequeñas cuchillas invisibles. La estación de tren estaba casi vacía a esa hora de la noche. Apenas unas pocas almas vagaban por ahí, envueltas en abrigos gruesos, apurando el paso para llegar a un hogar cálido. Pero no todos tenían un lugar a donde ir. Mariana temblaba, no solo de frío, sino de miedo, de impotencia. A su lado, sus dos hijos, Camila y Tomás, se acurrucaban contra ella, buscando el calor que su delgado cuerpo apenas podía ofrecerles. El pequeño Tomás, de solo 4 años, sollozaba bajito, su carita hundida en el pecho de su madre. Camila, con apenas 8 años pero con la mirada de alguien que ya ha visto demasiado en la vida, apretaba los labios con fuerza, tratando de ser fuerte. Mariana los envolvía con sus brazos flacos, sintiendo sus huesos marcarse bajo la piel. No comían desde la mañana. Y aún así, lo peor no era el hambre. No, lo peor era la incertidumbre. ¿Qué haría? ¿A dónde iría? Había pensado que las cosas no podían ponerse peor cuando su esposo, Ricardo, la abandonó sin dinero, con una montaña de deudas y 2 hijos a su cargo. Pero se equivocaba. Oh, cómo se equivocaba. Los desalojaron del cuarto que alquilaban. Mariana vendió lo poco que tenía para alimentar a los niños. Al final, solo quedaron con la ropa puesta y un par de mantas delgadas. Esa estación de tren se había convertido en su refugio improvisado. Pero ya no podían más. El frío de la noche estaba calando los huesos y Tomás tenía fiebre. Su cuerpecito temblaba y su respiración era cada vez más pesada. Desesperada, Mariana se levantó de golpe, abrazando a su hijo. «Camila, quédate aquí, no te muevas», ordenó con el corazón en la garganta. Necesitaba conseguir comida, algo, lo que fuera. Se acercó a una tienda de la estación, observando con los ojos hundidos los bocadillos tras el cristal. Su estómago rugió, sus manos sudaban. La tentación de robar algo cruzó su mente por un segundo, pero la vergüenza y el miedo la paralizaron. No podía hacerlo. «Señora, ¿va a comprar algo?», preguntó el dependiente, mirándola con desconfianza. Mariana sintió las miradas. La gente podía oler la pobreza, la miseria. Apretó los labios, sintiendo la humillación hundirse en su pecho, y negó con la cabeza antes de alejarse. Regresó junto a sus hijos, derrotada. Se sentó en el suelo y tomó a Tomás en brazos, acariciando su carita ardiente por la fiebre. Fue entonces cuando un hombre la vio. Alejandro estaba sentado en uno de los bancos de la estación, con la mirada perdida en el vacío. No tenía hambre, no tenía frío, pero sentía algo aún peor, un vacío en el alma. Desde que perdió a su hija, su vida nunca volvió a ser la misma. Había dinero, había estabilidad, pero no había vida. Y entonces la vio, una mujer joven, con la ropa rota, con el rostro cubierto de agotamiento y desesperación. A su lado, 2 niños pequeños, abrazados a ella como si fuera lo único que los mantenía en pie. Era una imagen que golpeaba el alma. Durante un momento, Alejandro dudó. No era de los que se metían en la vida de los demás, pero algo en aquella escena, en aquellos niños, en esa mujer luchando con todas sus fuerzas por mantenerse firme, lo hizo reaccionar. Se levantó y caminó hacia ellos. «Disculpa, ¿necesitas ayuda?». Mariana alzó la vista de golpe, desconfianza pura en su mirada. Los años al lado de Ricardo le habían enseñado que nadie ayuda de gratis. «Estamos bien», murmuró sin fuerzas. Alejandro miró al niño en sus brazos. Su piel estaba sudorosa, su frente ardiendo.
No, no estaban bien. No parece que estén bien, insistió él con voz firme pero tranquila. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Mariana no respondió. Sabía que si hablaba demasiado, las lágrimas que estaba conteniendo la traicionarían. Camila, en cambio, lo miró con sus ojitos grandes y oscuros. «No tenemos a dónde ir», susurró. Mariana sintió que su corazón se rompía al escuchar las palabras de su hija en voz alta. Alejandro suspiró. Llevaba años en su burbuja de soledad, años ignorando al mundo, sumido en su propio dolor. Pero en ese momento sintió que tenía que hacer algo. «Vengan conmigo», dijo. Mariana lo miró con recelo. «No sé quién es usted. Mi nombre es Alejandro y no soy una mala persona, solo quiero ayudar. No acepto caridad. No es caridad, es una oportunidad. Una noche bajo un techo, comida caliente para los niños, nada más». Mariana apretó la mandíbula. Quería decir que no. Quería rechazarlo. Pero entonces sintió el cuerpo de Tomás temblar contra su pecho. No podía darse el lujo de ser orgullosa. Bajó la mirada y asintió, en silencio. Alejandro no dijo nada más. Solo la ayudó a levantarse y caminó con ellos hasta su auto. Mariana sintió un nudo en la garganta cuando se subió. El calor del vehículo la envolvió de inmediato. Camila y Tomás suspiraron de alivio, sintiendo el cambio de temperatura. Mariana observó a Alejandro de reojo mientras él conducía. Sabía que estaba haciendo un trato con el diablo. Nadie ayuda sin esperar algo a cambio, pero no tenía opción. Se abrazó a sus hijos con más fuerza y miró por la ventana. Mientras la estación de tren quedaba atrás, sintió algo extraño en su pecho. No era miedo, no era alivio, era esperanza, pero la esperanza podía ser peligrosa. El auto avanzaba por las calles iluminadas de la ciudad y Mariana no podía dejar de mirar por la ventana. Sus manos sudaban y su corazón latía con fuerza dentro de su pecho. Alejandro conducía en silencio, con el rostro serio y una mirada que reflejaba algo más que simple intención de ayudar. ¿Pero qué? Mariana apretó a Tomás contra su pecho. El niño, agotado, ya dormía, con la cabeza apoyada en su hombro. Camila, en cambio, mantenía los ojos bien abiertos, observando cada detalle a su alrededor, como si tratara de memorizarlo todo. Cuando el auto finalmente se detuvo, Mariana sintió su garganta cerrarse. Frente a ella se alzaba una enorme mansión. No una casa grande, no un departamento bonito, era una mansión de verdad. Su primera reacción fue terror. Esto era demasiado. «Bájense», dijo Alejandro apagando el motor. Mariana no se movió. Algo no estaba bien. Nada era gratis en la vida, y menos la generosidad de un hombre desconocido con tanto dinero. «¿Dónde estamos?», preguntó con la voz tensa. «En mi casa», respondió él sin más explicaciones. «Vamos, entremos». Mariana tragó saliva. «No puedo aceptar esto». «Ya lo aceptaste cuando subiste al auto». Las palabras de Alejandro cayeron pesadas sobre ella. Era cierto. Había subido a ese auto con sus hijos sin saber a dónde iba. Ahora estaba atrapada, pero entonces el viento frío de la noche la golpeó de nuevo. Se estremeció y miró a Tomás, quien temblaba entre sus brazos. Sus labios estaban pálidos. No tenía elección. Bajó del auto con cuidado, sosteniendo a su hijo con todas sus fuerzas. Camila la tomó de la mano con miedo. Alejandro no esperó. Simplemente caminó hasta la puerta principal y la abrió. Mariana contuvo el aliento al entrar. Todo era demasiado. El suelo era de mármol brillante, las lámparas colgaban del techo como estrellas doradas y el calor acogedor del interior hacía que su cuerpo entumecido por el frío se relajara de inmediato, pero en vez de tranquilidad sentía pánico. Ese no era su mundo. «Bienvenida»,
dijo Alejandro con indiferencia, quitándose el abrigo. No tienes que quedarte si no quieres, pero los niños necesitan descansar. Mariana respiró hondo. De acuerdo. Solo una noche. Solo hasta que Tomás mejorara. Un sonido de pasos interrumpió sus pensamientos. Una mujer mayor apareció en la entrada del pasillo. Su cabello estaba recogido en un moño apretado y su expresión era serena. «Señor Alejandro», dijo con respeto, «no esperaba visitas». «Doña Celeste», respondió él, «necesitamos un par de habitaciones listas. Hay 2 niños». La mujer arqueó las cejas, sorprendida. Mariana sintió la incomodidad en el aire. No pertenecía a ese lugar, y todo el mundo lo sabía. Pero cuando doña Celeste bajó la mirada y vio a Tomás, su expresión se suavizó. Se acercó con pasos tranquilos y le acarició la cabeza al niño dormido. «Pobre angelito», susurró. «Síganme». Camila miró a su madre, esperando su aprobación. Mariana asintió con un movimiento de cabeza y la niña tomó a doña Celeste de la mano sin dudar. Mariana sintió un nudo en la garganta al ver la facilidad con la que su hija confiaba en la mujer. ¿Desde cuándo estaban tan necesitados de afecto que aceptaban el cariño de cualquiera? Con el corazón apretado, siguió a la anciana por los pasillos de la mansión. Subieron las escaleras hasta llegar a una habitación amplia. La cama era tan grande que Mariana pensó que en ella podrían dormir 3 familias enteras. Doña Celeste corrió las cortinas, dejando que la luz tenue de la lámpara iluminara el cuarto. «Pueden quedarse aquí esta noche. Hay mantas y ropa limpia en el armario». Mariana asintió en silencio. Con cuidado, recostó a Tomás sobre la cama y lo tapó con la frazada gruesa. Camila trepó al colchón y se acurrucó a su lado. «¿Y tú?», preguntó la anciana. Mariana la miró sin entender. «¿Tienes hambre?». Quiso decir que no, que estaba bien. Pero su estómago traicionero rugió antes de que pudiera pronunciar palabra. Doña Celeste sonrió con ternura. «Te traeré algo». Mariana bajó la mirada avergonzada. Se sentó en el borde de la cama y pasó los dedos por la frente de su hijo. ¿Cómo habían llegado hasta ahí? Sintió los ojos arder. No podía llorar. No debía. Cuando la puerta se abrió de nuevo, se tensó. Pero no era doña Celeste. Era Alejandro. Mariana se puso de pie de inmediato, como si la hubieran descubierto robando. Él la observó con su mirada seria y profunda. «No me debes nada», dijo sin rodeos. Mariana frunció el ceño. «No dije que te debía algo». «Pero lo piensas». Ella apretó los puños. «La gente no es buena sin razón». Alejandro suspiró. Se pasó la mano por el cabello y miró a los niños dormidos. «Hace años, mi hija murió. Tenía casi la edad de Camila». Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Alejandro desvió la mirada. «No ayudo a cualquiera, pero cuando vi a los niños», se detuvo y respiró hondo. «Recordé lo que es perderlo todo». Mariana no supo qué decir. Él se giró y caminó hacia la puerta. «Descansa», y se fue. Mariana quedó paralizada en su lugar. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo que no sabía describir. No era miedo, no era vergüenza, era gratitud. Pero la gratitud podía ser peligrosa. Se sentó de nuevo en la cama y abrazó a sus hijos. Solo una noche, solo hasta que Tomás se recuperara. Pero en el fondo supo que esa noche lo cambiaría todo. Mariana despertó sobresaltada. Por un segundo se olvidó de dónde estaba. Abrió los ojos de golpe y sintió el suave tacto de las sábanas gruesas sobre su piel. No era el suelo frío de la estación. No era el viejo colchón del cuarto que una vez alquiló con lo poco que le quedaba. Era cálido, demasiado cálido. El miedo la golpeó en el pecho.
Se sentó de inmediato y miró a su lado. Camila y Tomás seguían dormidos, sus pequeños cuerpos cubiertos hasta la barbilla por una manta que probablemente costaba más que todo lo que había poseído en su vida. Tomás ya no temblaba. Le tocó la frente con cuidado. La fiebre había bajado. Mariana dejó escapar un suspiro tembloroso, sintiendo cómo la tensión abandonaba sus hombros poco a poco. Pero la paz duró apenas unos segundos, porque la realidad cayó sobre ella como una piedra pesada. Estaban en la mansión de Alejandro, un hombre al que no conocía, un hombre con dinero, poder y misteriosas intenciones. Se puso de pie con rapidez, su corazón latiendo con fuerza. Tenía que salir de ahí. No podía permitirse bajar la guardia. No otra vez. No después de Ricardo. Tomó a Camila con suavidad y la sacudió levemente. «Hija, despierta». Camila frunció el ceño y gimió antes de abrir los ojos. «Mamá, ¿qué pasa? Nos vamos». Camila parpadeó, desorientada. «¿Pero por qué? No es seguro quedarnos aquí». La niña se enderezó frotándose los ojos. «Pero Tomás ya no tiene fiebre. Por eso mismo, ya podemos irnos». Camila frunció los labios. «Pero mamá, aquí hay comida, hay una cama. No confío en ese hombre». Antes de que pudiera decir más, la puerta del cuarto se abrió. Mariana se giró de golpe, el pánico encendiendo cada fibra de su cuerpo. Era Alejandro. Se detuvo en el umbral, con una ceja arqueada al notar la forma en que Mariana se había tensado. «¿Te vas?» Mariana no respondió. Lo miró fijamente, lista para cualquier cosa. Alejandro suspiró y cruzó los brazos. «Si vas a irte, al menos deja que los niños coman algo antes». Mariana dudó. «No quiero deberte nada. No me debes nada». Ella apretó la mandíbula. «Todo el mundo quiere algo a cambio». Alejandro inclinó levemente la cabeza analizándola. «Tienes razón», dijo al fin. «Yo también quiero algo». Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué?» Alejandro hizo una pausa mirándola a los ojos. «Que no tomes decisiones por miedo». El silencio se instaló en la habitación. Mariana sintió que algo en su pecho se encogía. Él continuó. «Pasaste por cosas que ni siquiera puedo imaginar, pero no soy tu enemigo. No quiero nada de ti, ni de tus hijos. Solo quédense el tiempo que necesiten». Mariana bajó la mirada. Estaba cansada de pelear, de desconfiar, de temer a cada persona que se acercaba. Pero así había sido toda su vida. «No puedo depender de nadie. No te estoy pidiendo que dependas de mí, solo que no tomes decisiones apresuradas». Mariana no respondió. Alejandro suspiró y se dio media vuelta. «Desayuno en media hora. Si decides irte después, no te detendré». Cuando se fue, Camila la miró con ojos suplicantes. «Mamá, tengo hambre». Mariana cerró los ojos. «Demonios, solo una comida, solo eso». Salieron de la habitación y bajaron las escaleras hasta el comedor. Y ahí estaba, una mesa larga, con platos servidos y una variedad de comida que hacía que el estómago de Mariana rugiera de inmediato. Pero no era solo la comida lo que la impactó, era la calidez del lugar. Doña Celeste estaba sirviendo jugo en los vasos, con una sonrisa amable en el rostro. Alejandro estaba sentado al otro extremo de la mesa, hojeando un periódico con tranquilidad. No era un ambiente tenso, no era una trampa, era una casa. «Siéntense», dijo Alejandro sin apartar la vista del periódico. Mariana se quedó de pie unos segundos antes de finalmente ceder. Tomó asiento con rigidez, sintiéndose fuera de lugar. Camila y Tomás, en cambio, no dudaron en empezar a comer. Mariana los observó con un nudo en la garganta. No recordaba la última vez que los había visto comer hasta saciarse. No recordaba la última vez que no tuvo que racionar un trozo de pan para que les alcanzara a los tres.
De repente sintió algo en los ojos. Parpadeó rápidamente tratando de contener las lágrimas. No podía llorar, no frente a Alejandro, pero él lo notó. ¿Cuánto tiempo llevaban sin comer bien?, preguntó, sin levantar la vista del periódico. Mariana se tensó. No es asunto tuyo. Él sonrió levemente. Lo es si te quedas aquí. Mariana sintió la frustración subir por su pecho. No me voy a quedar. Está bien, pero mientras estés aquí, necesito que me hagas un favor. Mariana frunció el ceño. ¿Qué? Alejandro cerró el periódico y la miró a los ojos. Descansa. Mariana sintió que algo en su pecho se apretaba. No lo entendía. ¿Por qué? ¿Por qué alguien como él estaba ayudándolos sin pedir nada a cambio? No tenía sentido, pero en el fondo, una pequeña parte de ella quería creerle. Tal vez, solo tal vez, podía bajar la guardia un poco, solo un poco, solo por hoy. La casa estaba en completo silencio. Mariana se quedó de pie en la puerta del cuarto, con la espalda apoyada contra la madera. Sus piernas temblaban, no de cansancio, sino de la extraña sensación que la envolvía. Era la primera vez, en meses, que no sentía miedo al caer la noche. Desde que Ricardo la dejó, cada anochecer había sido un infierno. Primero fueron las noches de insomnio en aquel cuartucho que alquilaban con las pocas monedas que le quedaban, escuchando los gritos de los borrachos en la calle, abrazando a sus hijos para mantenerlos a salvo. Luego, cuando ya no pudieron pagar, vinieron las noches en la estación, envueltos en mantas delgadas, temblando de frío, con la incertidumbre clavada en el pecho. Pero ahora... Se giró y miró la cama. Camila y Tomás dormían profundamente, acurrucados bajo una manta gruesa, sus pequeños rostros relajados, sin rastros del sufrimiento de los últimos meses. Esa imagen le removió algo en el alma. No recordaba la última vez que los había visto dormir así, sin moverse, sin llorar en medio de la noche, sin despertar asustados por el ruido de la calle. Algo en su pecho se apretó con fuerza. Se llevó una mano a la boca y cerró los ojos con fuerza, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con caer. No podía permitirse esto. No podía permitirse acostumbrarse a esto. Alejandro había sido claro. No estaba obligada a quedarse. Y ella tampoco lo haría, porque nada en la vida era gratis. Respiró hondo y se apartó de la puerta. Caminó en silencio hasta la ventana y apartó levemente la cortina. La noche era oscura, apenas iluminada por las luces del jardín. Por primera vez en semanas, el viento no le parecía una amenaza. Por primera vez, no tenía que abrazar a sus hijos para protegerlos del frío. Ese pensamiento la asustó más que cualquier otra cosa, porque significaba que, en el fondo, una parte de ella quería quedarse. Un golpe suave en la puerta la hizo girarse de inmediato, con el corazón acelerado. La puerta se entreabrió y la figura de doña Celeste apareció en la penumbra. «Perdón, no quise asustarte», susurró la mujer con una sonrisa amable. «Solo quería saber si necesitas algo». Mariana negó con la cabeza. «Gracias, estoy bien». Doña Celeste entró en la habitación con pasos silenciosos. Se acercó a la cama y miró a los niños dormidos con ternura. «Son hermosos y muy valientes». Mariana sintió un nudo en la garganta. «Han pasado por mucho». La anciana asintió, cruzando las manos frente a ella. «¿Tú también?» Mariana no respondió. Bajó la mirada, sintiéndose expuesta. Doña Celeste suspiró y se acercó un poco más. «Mira, niña, yo no sé qué cosas horribles has vivido, pero veo en tus ojos que no confías en nadie». Mariana soltó una risa amarga. «Porque confiar en la gente es lo que me trajo hasta aquí». La anciana la miró con paciencia. «No, lo que te trajo hasta aquí fue tu amor por tus hijos». Mariana sintió un escalofrío. No supo qué responder. Doña Celeste le puso una mano en el hombro con suavidad.
Solo te diré algo. Hay personas que solo quieren ayudar sin pedir nada a cambio. Mariana tragó saliva. Eso no existe. Yo creo que sí. Hubo un silencio largo. Doña Celeste sonrió con ternura y le dio un leve apretón en el hombro. Descansa, niña. Mañana será un día mejor. La mujer se marchó, dejándola sola con sus pensamientos. Mariana suspiró y miró una vez más a sus hijos. Sus pestañas temblaron cuando cerró los ojos. Quizás, solo por esta noche, podía permitirse creer que las cosas podían mejorar. Caminó hasta la cama y se recostó junto a ellos, abrazando a Tomás con cuidado. Sintió el calor del colchón, el peso de la manta sobre su cuerpo, la respiración tranquila de Camila a su lado. Sus ojos comenzaron a cerrarse poco a poco, hasta que la oscuridad la envolvió. Por primera vez en mucho tiempo, durmió sin miedo. Al otro lado de la casa, Alejandro permanecía en su estudio. Sostenía un vaso de whisky en la mano, pero no lo había probado. En la otra mano tenía una vieja fotografía. Los bordes estaban gastados, el color un poco desvanecido con los años. Era una niña, su hija, una niña de rizos oscuros y sonrisa radiante que alguna vez iluminó su vida. Alejandro tragó saliva y cerró los ojos por un momento, dejando que los recuerdos lo golpearan con la misma intensidad de siempre. La pérdida nunca desaparecía, solo aprendías a vivir con ella. Tomó un respiro profundo y dejó la foto sobre la mesa, al lado del vaso intacto. Por primera vez en años, sintió que la casa no estaba vacía, y esa sensación le trajo un poco de paz. Horas después, Mariana despertó sobresaltada. No entendió por qué hasta que sintió un movimiento a su lado. Tomás estaba inquieto. Su pequeño cuerpo temblaba de nuevo. Mariana se enderezó de golpe y le tocó la frente. La fiebre había regresado. Su corazón se detuvo por un segundo. «No, no, no, no», susurró con desesperación. Sacudió a Camila con suavidad. «Hija, despierta». Camila abrió los ojos con pesadez. «¿Qué pasa, mamá?» «Tomás tiene fiebre de nuevo». La niña se incorporó y miró a su hermano con preocupación. Mariana respiró hondo y se levantó. Debía hacer algo. No podía permitir que enfermara más. No ahora, no después de todo lo que habían pasado. Sin pensarlo dos veces, salió del cuarto y caminó por el pasillo oscuro. Buscó a tientas hasta que encontró la puerta que recordaba. Golpeó con los nudillos. Una vez, dos veces. Nada. Volvió a golpear con más fuerza, hasta que la puerta se abrió. Alejandro estaba ahí, con el rostro cansado, pero alerta. «¿Qué pasa?» Mariana lo miró con desesperación. «Tomás, está peor». Alejandro tardó medio segundo en reaccionar. Luego asintió con firmeza. «Voy a llamar a un médico». Mariana sintió que las piernas le temblaban, pero se obligó a mantenerse firme. Por primera vez no se sintió sola. No esa noche, no con él. El tiempo parecía moverse más lento mientras Mariana sostenía la pequeña mano de Tomás entre las suyas. Sentía su piel ardiente, su respiración pesada y entrecortada. El miedo se retorcía en su pecho como un puño de hierro. No podía perderlo, no podía perder a su hijo. Alejandro regresó a la habitación con pasos firmes, seguido por doña Celeste, quien sostenía un tazón con paños húmedos. «El médico está en camino», dijo Alejandro con voz segura. Mariana apenas lo escuchó. Sus ojos estaban fijos en Tomás. Doña Celeste se arrodilló a su lado y le ofreció un paño mojado. «Pon esto en su frente, ayudará a bajar la fiebre». Las manos de Mariana temblaban mientras lo hacía. Su mente iba a 1000 por hora. No podía permitirse que algo malo le pasara a su hijo. Si algo le ocurría, nunca se lo perdonaría. Minutos después, un hombre de cabello canoso y expresión serena entró en la habitación. «Buenas noches, soy el doctor Morales». Se presentó con tono calmado. Mariana apenas pudo articular una respuesta. Alejandro se adelantó.
El niño ha tenido fiebre intermitente desde anoche. Parecía haber mejorado, pero volvió a empeorar. El médico asintió y se acercó a la cama, revisando a Tomás con movimientos precisos. Mariana no podía apartar la vista de su hijo. Su pequeño cuerpo seguía inmóvil, su respiración débil. Después de lo que pareció una eternidad, el doctor levantó la vista. No es nada grave, pero su sistema inmunológico está débil. La fiebre es una respuesta a la falta de nutrientes y el frío que ha pasado en los últimos días. Necesita descanso, alimentación adecuada y, sobre todo, estabilidad. Mariana sintió que algo dentro de ella se rompía. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que sus hijos llegaran a este nivel de fragilidad? El médico le entregó unas indicaciones y una receta a Alejandro, quien las tomó sin dudar. «Me aseguraré de que tenga todo lo que necesita», dijo con firmeza. Mariana sintió su orgullo revolverse. ¿Cómo era posible que un hombre que apenas conocía estuviera haciendo tanto por ellos? El doctor se marchó poco después, dejando la habitación en un silencio denso. Mariana seguía sentada en el borde de la cama, acariciando la frente de su hijo. «Descansa, Mariana», dijo Alejandro suavemente. Ella negó con la cabeza. «No puedo». Alejandro suspiró. «Él va a estar bien. Lo importante ahora es que te tranquilices». Mariana apretó los labios. «No entiendo por qué haces esto». Alejandro la observó por un momento. Luego, con una calma abrumadora, respondió: «Porque alguien tenía que hacerlo». Esas palabras la desarmaron. El silencio se instaló entre ellos. Alejandro la miró por un instante más y luego se levantó. «Si necesitas algo, estaré en mi estudio». Cuando se fue, Mariana sintió que algo en su interior se agitaba. Había algo en Alejandro que la confundía. No era como Ricardo. No pedía nada a cambio, no la humillaba, no la hacía sentir menos, pero confiar en alguien era un lujo que no podía darse. Suspiró y se inclinó sobre Tomás, besando su frente con suavidad. «Voy a protegerte, mi amor, siempre». Horas después, cuando el amanecer tiñó de dorado las cortinas de la habitación, Tomás abrió los ojos. «Mami». Su voz era débil, pero sus ojos brillaban con más vida. Mariana sintió que su corazón se llenaba de alivio. «Aquí estoy, mi amor». Camila, que había despertado en algún momento de la madrugada, saltó de la cama y abrazó a su hermano con cuidado. «Te extrañé». Tomás sonrió apenas. «Tuve un sueño bonito. Soñé que teníamos una casa otra vez». Mariana sintió un nudo en la garganta. Su hijo soñaba con algo que ella no podía darle, pero Alejandro sí. No podía pensar en eso. Se obligó a sonreír y le acarició el cabello. «Vas a estar bien». Minutos después, doña Celeste entró en la habitación con una bandeja de desayuno. «Miren quién está despierto», exclamó con alegría. Tomás sonrió con timidez. «Tengo hambre». Mariana casi lloró de alivio. Doña Celeste dejó la bandeja en la mesa y le guiñó un ojo a Mariana. «Vamos, a comer». El ambiente en la habitación era cálido, pero la tranquilidad no duraría mucho, porque en ese mismo instante el pasado decidió regresar. Alejandro estaba en la biblioteca revisando unos documentos cuando su teléfono vibró. Tomó el aparato y vio un mensaje de su asistente. «Señor, hay un hombre preguntando por Mariana en la entrada de la mansión. Dice que es su esposo». El aire se volvió espeso. Alejandro se puso de pie de inmediato, su mandíbula apretada. Bajó las escaleras con pasos pesados y salió al jardín. Y ahí estaba, un hombre de complexión delgada, con el rostro marcado por la vida dura y unos ojos que irradiaban desesperación y cinismo. «Ricardo». «¿Quién eres tú?», preguntó Alejandro con frialdad. Ricardo sonrió con falsedad. «Soy el esposo de Mariana.
Vine a buscar a mi familia. Alejandro lo miró con la paciencia de un depredador acechando a su presa. Tu familia está bien sin ti. Ricardo soltó una risa amarga. Mira, amigo, no sé qué te dijo mi esposa, pero todo esto es un malentendido. Alejandro cruzó los brazos. No me interesa lo que tengas que decir. No tienes nada que hacer aquí. Ricardo lo miró con una furia contenida. ¿Y tú quién te crees para meterte en mi vida? Alejandro dio un paso adelante, su presencia imponente. Soy el hombre que protege a los que tú abandonaste. Ricardo apretó los puños. Mariana es mi esposa y tarde o temprano va a tener que volver conmigo. Alejandro sintió la rabia recorrer su cuerpo, pero no reaccionó. Solo lo miró, con la certeza de que no iba a permitir que ese hombre se acercara a Mariana ni a sus hijos. Vete. Ricardo lo miró con odio. Nos volveremos a ver. Se giró y se marchó. Alejandro lo observó hasta que desapareció. Luego, suspiró y miró hacia la casa. Sabía que ese hombre no se daría por vencido y Mariana tendría que decidir si quería enfrentar su pasado o seguir huyendo. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en el aire había cambiado. Había pasado toda la mañana en la habitación con Tomás y Camila, tratando de enfocarse en su recuperación, en hacerlos sentir seguros. Pero una sensación extraña se alojaba en su pecho. Un presentimiento. Y lo confirmó en cuanto Alejandro apareció en la puerta. No dijo nada al principio. Solo la miró con esa expresión seria que se le hacía imposible descifrar, pero lo supo de inmediato. Él vino, ¿verdad? Alejandro asintió lentamente. Mariana sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Ricardo, después de todo ese tiempo, después de todo el daño, se atrevía a volver. ¿Qué quería? Alejandro se apoyó en el marco de la puerta y cruzó los brazos. Afirmó que vino a buscar a su familia. La respiración de Mariana se entrecortó. Alejandro notó cómo su rostro palideció y su mandíbula se apretó con fuerza. Le dejé claro que no tenía nada que hacer aquí, añadió con firmeza. Lo eché antes de que pudiera siquiera entrar. Mariana cerró los ojos con fuerza. Debería sentirse aliviada. Debería sentirse segura, pero no lo estaba. Porque conocía a Ricardo mejor que nadie. Sabía que no se rendiría tan fácil. Él no se irá, susurró con la voz temblorosa. No cuando sabe que estamos aquí. Alejandro no dijo nada por un momento, solo la observó, como si estuviera analizando cada sombra de miedo en sus ojos. Si vuelve, yo me encargaré. Mariana soltó una risa amarga y sacudió la cabeza. No entiendes. Ricardo no pelea con los puños, pelea con la mente. Sabe manipular, sabe mentir. Su voz se quebró. Sabe cómo hacerme dudar de mí misma. Alejandro frunció el ceño y un destello de furia cruzó su mirada. No voy a dejar que vuelva a lastimarte. Mariana lo miró. Sus palabras eran firmes, casi una promesa. Pero nadie podía garantizar que Ricardo no encontrara una forma de hacerles daño, porque así era él. Mariana tragó saliva y bajó la mirada. No puedo seguir así, susurró. No puedo seguir dependiendo de los demás. Alejandro no respondió de inmediato, pero cuando habló, su voz fue tranquila, casi serena. ¿Qué vas a hacer? Mariana se enderezó. Voy a buscar trabajo. Alejandro arqueó una ceja. ¿Tan pronto? No quiero ser una carga para ti. Alejandro suspiró. No eres una carga, Mariana. Eso dices ahora, pero en algún momento lo seré. Él la miró fijamente, pero esta vez no la contradijo. Sabía que no tenía sentido discutir con ella. Está bien, dijo al final. Pero si vas a hacerlo, al menos permíteme ayudarte. Mariana frunció el ceño. ¿Ayudar cómo? Con contactos, con referencias. Ella negó con la cabeza de inmediato. No, quiero hacerlo sola. Alejandro dejó escapar un suspiro.
Eres la persona más terca que he conocido. Mariana esbozó una sonrisa cansada. Eso me ha mantenido viva hasta ahora. Alejandro la observó por un momento más antes de finalmente asentir. Como quieras. Buscar trabajo no fue fácil. Pasó horas recorriendo la ciudad, entrando en tiendas, restaurantes, preguntando en cada esquina. Pero las respuestas fueron siempre las mismas. Lo siento, no estamos contratando. No tenemos vacantes en este momento. ¿Experiencia previa? Ah, lo sentimos. Buscamos a alguien con más trayectoria. Mariana apretó los dientes. No iba a rendirse. No podía rendirse. Al final de la tarde, cuando sus piernas ya dolían y el hambre le recordaba que no había comido en todo el día, entró en una pequeña cafetería en una de las calles menos concurridas. Una mujer de unos 40 años la observó detrás del mostrador. Buenas tardes. ¿Necesita algo? Mariana respiró hondo. En realidad, estoy buscando trabajo. La mujer entrecerró los ojos. ¿Tienes experiencia? Puedo aprender rápido. La mujer suspiró y se cruzó de brazos. No puedo pagar mucho, pero si te sirve puedes empezar mañana. El alivio recorrió a Mariana como una corriente eléctrica. Finalmente. Sí, está bien. Gracias. La mujer asintió. Mi nombre es Rosa. Sé puntual y con buena actitud. Mariana sonrió con sinceridad. No le fallaré. Cuando volvió a la mansión, Alejandro la esperaba en la sala. Apenas la vio entrar, se puso de pie. ¿Cómo te fue? Mariana dejó su bolso en el sofá y se cruzó de brazos. Conseguí un trabajo. Alejandro arqueó una ceja. ¿En dónde? En una cafetería. Él la miró con una mezcla de incredulidad y admiración. ¿Y eso te hace feliz? Mariana no supo qué responder. No era felicidad, era alivio. Sabía que trabajar en una cafetería no era gran cosa, pero era algo suyo, algo que nadie le podía quitar. Sí, respondió al fin, me hace sentir libre. Alejandro la miró por un momento, y luego, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Entonces, felicidades. Mariana sintió una calidez extraña en el pecho. No estaba acostumbrada a que alguien creyera en ella, pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió con la certeza de que estaba empezando un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo donde no dependía de nadie, donde finalmente tomaba las riendas de su propio destino. Mariana no se permitía llorar, no en público, no frente a nadie. Pero esa noche, cuando estuvo sola en su habitación, con el ruido de la casa en completo silencio y sus hijos profundamente dormidos, dejó que una lágrima se deslizara por su rostro. No era tristeza, tampoco felicidad, era alivio. Después de tanto tiempo sintiéndose perdida, invisible, sin rumbo, había encontrado algo que le pertenecía, un trabajo. Era un empleo humilde, en una cafetería pequeña, con un salario bajo y horarios agotadores, pero era suyo. No era una limosna, no era un favor, era algo que ella había conseguido. Respiró hondo, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo volvía a ser Mariana. A la mañana siguiente, el sonido de unos golpes suaves en la puerta la despertó. Se frotó los ojos con cansancio y se incorporó. Sí, la puerta se abrió lentamente y Alejandro apareció en el umbral. Mariana se tensó de inmediato, no porque le temiera, sino porque aún no estaba acostumbrada a la cercanía de alguien que no la lastimara. Alejandro, como siempre, tenía esa expresión serena e impenetrable, pero había algo diferente en su mirada. Doña Celeste preparó el desayuno, dijo con calma. Pensé que te gustaría un poco antes de salir al trabajo. Mariana parpadeó. Por un momento, su mente tardó en procesar la palabra. Trabajo. No recordaba la última vez que tuvo algo que pudiera llamar así. Gracias, murmuró,
sintiendo un leve calor en el pecho. El desayuno transcurrió en un ambiente sorprendentemente tranquilo. Camila y Tomás estaban emocionados con la idea de que su madre tuviera un trabajo. ¿Eso significa que podremos comprar más comida?, preguntó Tomás con inocencia. Mariana sintió una punzada en el pecho. No por la pregunta, sino porque su hijo había vivido en tanta escasez que veía la comida como un privilegio. «Sí, mi amor», respondió con una sonrisa suave. «Vamos a estar bien». Alejandro la observó en silencio. No dijo nada, pero algo en su mirada reflejaba una mezcla de orgullo y admiración. Mariana llegó a la cafetería temprano. Rosa, su nueva jefa, le explicó las tareas con rapidez. «No es complicado, pero hay que ser rápida y atenta con los clientes», le dijo mientras llenaba una taza de café. «Nadie quiere esperar demasiado por su desayuno». Mariana asintió con firmeza. «Voy a aprender rápido». Y lo hizo. Cometió errores, por supuesto. Se le cayó una taza, confundió un pedido, casi quema una bandeja de pan. Pero se esforzó. Y por primera vez en años, sintió que tenía control sobre algo. Cuando volvió a la mansión esa noche, estaba agotada. Cada músculo de su cuerpo dolía, pero no era un dolor malo. Era un dolor que la hacía sentir viva. Al entrar, encontró a Camila y Tomás en la sala con doña Celeste, jugando con unos bloques de madera. Al verla, Camila se puso de pie de inmediato y corrió hacia ella. ¡Mamá! Mariana la abrazó con fuerza. «¿Cómo les fue hoy?» «Doña Celeste nos enseñó a hacer galletas», dijo Tomás con emoción. «Mañana te guardamos unas». Mariana sonrió, pero entonces notó algo extraño. Alejandro no estaba. No era que lo estuviera buscando, pero siempre estaba ahí. «¿Dónde está Alejandro?» Doña Celeste levantó la vista. «En su despacho, como siempre». Mariana asintió. Sabía que no debía preguntar. No era su problema. No era su asunto, pero una parte de ella sentía curiosidad, porque Alejandro había hecho tanto por ellos, ¿y quién hacía algo por él? Mariana pasó por el despacho de Alejandro antes de ir a su habitación. No sabía qué esperaba encontrar, pero lo que vio la dejó sin palabras. Alejandro estaba sentado en su escritorio con la mirada perdida en una foto sobre la mesa. Era la misma foto que había visto antes, la de su hija. Mariana sintió un nudo en la garganta. No dijo nada al principio, pero por alguna razón no pudo irse. «¿Quién era ella?», preguntó en voz baja. Alejandro no levantó la vista, pero respondió: «Mi hija». Mariana sintió que el aire se volvía más denso. ¿Cómo murió?» Alejandro cerró los ojos por un momento. «Una enfermedad». Fue rápido. No había emoción en su voz, solo un vacío profundo. Y Mariana lo entendió, porque ella también había sentido ese vacío cuando Ricardo los abandonó. «Lo siento», susurró. Alejandro la miró por fin, y en su mirada había algo que la estremeció. Dolor. Dolor puro, crudo, sin consuelo. «Yo también», murmuró él. Y por primera vez, Mariana sintió que entendía a Alejandro más de lo que había pensado, porque, en el fondo, los dos eran almas rotas, pero quizás juntos podrían aprender a sanar. Mariana sintió que la atmósfera en la mansión había cambiado. Era un presentimiento, un peso en el pecho que no la dejaba respirar con tranquilidad. Desde la noche en que Alejandro le confesó la verdad sobre su hija, había comenzado a verlo de una forma diferente. Ya no era solo el hombre serio que les había abierto las puertas de su casa. Era alguien que conocía la pérdida, el dolor de quedarse con las manos vacías, la sensación de ver un futuro desmoronarse sin poder hacer nada para evitarlo. Y sin embargo, allí estaba, viviendo, avanzando, sin permitir que el pasado lo consumiera por completo. Mariana quería hacer lo mismo.
Por eso, en los últimos días, se enfocó en su trabajo, en sus hijos, en tratar de reconstruir su vida con lo poco que tenía. Pero el destino no se lo permitiría tan fácilmente. Aquella tarde, después de su jornada en la cafetería, Mariana decidió regresar caminando a la mansión. El día estaba fresco y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía disfrutar de la brisa sobre su rostro sin preocuparse por el mañana. Pero esa sensación desapareció en el momento en que lo vio. Ricardo, su exmarido, estaba parado en la esquina con las manos en los bolsillos y una sonrisa falsa en el rostro. Mariana se detuvo en seco. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada célula de su cuerpo le gritaba que corriera, pero no lo hizo. No esta vez. Respiró hondo y levantó la cabeza con firmeza. «Veo que no tardaste en acostumbrarte a la buena vida», comentó Ricardo con sorna, paseando la mirada por su ropa. Mariana cerró los puños. «¿Qué quieres?» Ricardo dio un paso adelante. «Hablar. No tenemos nada de qué hablar». «Claro que sí, somos una familia, Mariana». Mariana sintió que la sangre le hervía. «Tú nos abandonaste». Ricardo chasqueó la lengua y negó con la cabeza. «No pongas las cosas tan simples. Yo cometí errores, lo admito, pero tú también, Mariana». Ella soltó una risa amarga. «¿Yo?» «Sí, fuiste tú la que no supo manejar la situación. Si me hubieras apoyado, si hubieras sido una buena esposa». La rabia explotó en su pecho. «Nos dejaste sin nada, Ricardo, nos echaste a la calle». El hombre levantó las manos en un gesto de falsa inocencia. «Pero ahora las cosas pueden ser diferentes». «No, no pueden». Ricardo suspiró y sacó algo del bolsillo. Un sobre. Mariana lo miró con desconfianza. «¿Qué es eso?» Ricardo sonrió. «Pruebas de que tú y ese tipo tienen algo». El aire se volvió pesado. Mariana sintió que el miedo le helaba la piel. «Estás mintiendo». «¿Lo estoy?» Ricardo abrió el sobre y sacó un par de fotos. «¿Sabes? La gente habla, y no tardé mucho en encontrar a alguien dispuesto a seguirte. Las imágenes eran borrosas, tomadas a la distancia. En ellas se veía a Alejandro y Mariana conversando en la puerta de la mansión. En otra, Alejandro le tocaba el hombro en un gesto de apoyo. Mariana apretó los dientes. «Eso no significa nada. Para ti, tal vez no. Pero para los demás». Ricardo sonrió con malicia. «¿Qué dirán tus hijos cuando sepan que su madre se metió en la cama de otro hombre a cambio de un techo?» Mariana sintió que la respiración le fallaba. Era mentira. Era una mentira sucia y asquerosa. Pero sabía cómo funcionaba el mundo. Sabía cómo las personas disfrutaban de los rumores, cómo la gente siempre estaba dispuesta a creer lo peor. Ricardo se inclinó un poco hacia ella. «Podemos evitar esto». «¿Cómo?» «Vuelve conmigo». Mariana lo miró con incredulidad. «¿Estás loco?» Ricardo no perdió la calma. «Si vuelves conmigo, destruiré estas fotos. Nadie tiene por qué verlas. Podemos recuperar nuestra vida, Mariana». Mariana sintió que el corazón le latía con fuerza. Había soñado con ese momento. Había soñado con que Ricardo volviera arrepentido, pidiéndole perdón, prometiéndole que todo sería diferente. Pero ahora que lo tenía enfrente, entendía la verdad. Ricardo no quería recuperar a su familia. Quería recuperar su poder sobre ella. «No voy a volver contigo». Los ojos de Ricardo se endurecieron. «Lo harás». Mariana sostuvo su mirada sin miedo. «No». Por primera vez, Ricardo pareció perder la paciencia. «No me obligues a hacer esto por las malas, Mariana». «¿Por las malas?» Una voz profunda interrumpió la conversación. Ambos se giraron. Alejandro estaba allí. Su postura era firme, su mirada helada. Ricardo soltó una risa seca. «Mira quién llegó». Alejandro no le respondió.
En cambio, se acercó a Mariana y le pasó un brazo por la espalda en un gesto protector. ¿Te hizo daño?, le preguntó en voz baja. Mariana negó con la cabeza. Ricardo miró el gesto con satisfacción. ¡Qué tierno! Alejandro lo miró con desprecio. ¡Lárgate! Ricardo levantó el sobre con las fotos. Tal vez prefieras negociar. Alejandro no mostró ninguna reacción. Si crees que me importa lo que la gente diga, no me conoces en lo absoluto. Ricardo parpadeó, sorprendido. No te conviene hacerme tu enemigo, amigo. Alejandro sonrió con frialdad. Yo tampoco te lo recomendaría. El ambiente se volvió tenso. Ricardo dudó por un momento. Luego soltó un suspiro exagerado y guardó el sobre. Nos veremos pronto, Mariana. Se giró y se perdió entre la gente. Mariana sintió que sus piernas temblaban. Alejandro la sujetó con suavidad. Ven, vamos a casa. Ella dejó que la guiara. No era su casa, pero en ese momento, la mansión se sintió como el único lugar donde realmente estaba a salvo. Mariana no pegó un ojo en toda la noche. Se quedó sentada en la cama, abrazando sus rodillas, sintiendo el peso de la amenaza de Ricardo sobre sus hombros. Las imágenes de las fotos volvían a su mente una y otra vez. Alejandro y ella en la puerta de la mansión, Alejandro tocándole el hombro en un gesto de apoyo. Nada indebido, nada que pudiera siquiera interpretarse como lo que Ricardo insinuaba. Pero eso no importaba, porque el mundo no necesitaba verdades. Bastaban rumores para destruir a una persona. Cerró los ojos con fuerza, tratando de calmar su respiración. No podía dejar que el miedo la paralizara. Tenía que pensar en sus hijos. Tenía que mantenerse firme. La puerta del cuarto se abrió lentamente. Camila apareció en el umbral, con el cabello revuelto y la mirada soñolienta. «Mamá, ¿qué haces despierta?» Mariana forzó una sonrisa. «Nada, mi amor. Solo estaba pensando». Camila la observó en silencio por un momento. Luego cruzó la habitación y se metió en la cama junto a ella, apoyando su cabecita en su hombro. «Todo va a estar bien, ¿verdad?», susurró. Mariana sintió un nudo en la garganta. Acarició el cabello de su hija y besó su frente. «Sí, mi amor, todo va a estar bien». Pero por dentro no estaba segura. A la mañana siguiente bajó a la sala con el estómago revuelto. Alejandro la esperaba en el comedor. No tenía la misma expresión severa de la noche anterior, pero tampoco parecía relajado. Cuando la vio entrar, se puso de pie de inmediato. «¿Cómo estás?». Mariana desvió la mirada. «Bien». Alejandro frunció el ceño. «No me mientas». Mariana suspiró y se dejó caer en una de las sillas. «No sé qué hacer». Alejandro se sentó frente a ella. «Lo enfrentaremos». Ella soltó una risa amarga. «No es tan fácil». «¿Por qué no?». Mariana lo miró a los ojos. «Porque Ricardo no juega limpio». Alejandro apretó la mandíbula. «Pues yo tampoco». Ella parpadeó, sorprendida. Alejandro respiró hondo y apoyó los codos en la mesa. «Voy a encargarme de él». «No puedes». «Sí, puedo». El tono de Alejandro era firme, decidido, pero Mariana negó con la cabeza. «No quiero que esto se convierta en una guerra». Alejandro la miró fijamente. «Él la empezó, y yo la voy a terminar». Alejandro arqueó una ceja. «¿Cómo?». Mariana tomó aire y enderezó la espalda. «Voy a ir a la policía». Alejandro entrecerró los ojos. «¿Estás segura?». «No, pero no me queda otra opción». Alejandro permaneció en silencio por un momento. Luego asintió. «Te acompañaré». Mariana dudó. «No quiero que te involucres más en esto». «Ya estoy involucrado». Ella apretó los labios. No quería arrastrarlo a su infierno, pero sabía que, con él a su lado, tendría más fuerza. Cuando llegaron a la estación de policía,
Mariana sintió que las piernas le temblaban. Había pasado demasiado tiempo huyendo de Ricardo, demasiado tiempo sintiéndose indefensa, pero eso se acababa hoy. Se acercó al mostrador con Alejandro a su lado y tomó aire antes de hablar. «Quiero presentar una denuncia». El oficial la miró con interés. «¿Contra quién?» «Ricardo Acosta». El hombre levantó una ceja. «¿Su esposo?» «Mi exesposo». El oficial tomó un formulario y comenzó a llenarlo. ¿De qué lo acusa? Mariana tragó saliva. Amenazas, acoso y violencia psicológica. El policía la miró con más atención. ¿Tiene pruebas? Mariana sintió una punzada de inseguridad. Pero antes de que pudiera responder, Alejandro sacó su teléfono y puso un archivo de audio sobre el mostrador. «Tengo esto». Mariana lo miró confundida. El policía tomó el teléfono y presionó play. La voz de Ricardo llenó la estación. «Si no vuelves conmigo, voy a destruirte, Mariana. Nadie te va a creer. Voy a hacer que te arrodilles y me ruegues que te deje en paz». El oficial levantó la mirada. «Esto es serio». Alejandro asintió con frialdad. «Lo es». Mariana sintió que las manos le temblaban. Miró a Alejandro sin poder creerlo. «¿Cómo conseguiste eso?» Él guardó el teléfono en su bolsillo. «Sabía que volvería a buscarte, así que puse a alguien a seguirlo». Mariana sintió que el corazón le latía con fuerza. No podía creerlo. Alejandro había estado protegiéndola sin que ella lo supiera. «¿Por qué hiciste eso?» Alejandro la miró con seriedad. «Porque no voy a permitir que te haga daño». El oficial interrumpió el momento. «Vamos a proceder con la denuncia. Si él se acerca de nuevo, avísenos de inmediato». Mariana asintió. Por primera vez, sintió que no estaba sola en esto. Cuando regresaron a la mansión, Mariana aún tenía la adrenalina recorriéndole el cuerpo. Se giró hacia Alejandro. «No tenías que hacer eso». Alejandro se metió las manos en los bolsillos. «Sí, tenía». «¿Por qué?» Alejandro la miró fijamente. «Porque te lo mereces». Mariana sintió un escalofrío. Alejandro dio un paso adelante. «Te mereces estar a salvo». Otro paso. «Te mereces una vida sin miedo». Mariana sintió que le faltaba el aire. Alejandro sostuvo su mirada. «Y si tengo que asegurarme de que la tengas, lo haré». El silencio entre ellos fue intenso, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Finalmente, Alejandro se giró y caminó hacia su despacho. Mariana lo observó alejarse, con el corazón latiendo descontrolado. No sabía qué estaba pasando entre ellos, pero lo que sí sabía era que por primera vez en su vida, alguien la estaba protegiendo de verdad. Y eso lo cambiaba todo. El miedo nunca desaparece del todo. Mariana había hecho lo correcto al denunciar a Ricardo. Sabía que era el primer paso para liberarse de él para siempre, pero la realidad era cruel. La denuncia no significaba que él se rendiría. No significaba que dejaría de ser una sombra en su vida. Y lo comprobó apenas unos días después. Todo comenzó con las miradas. En la cafetería, sintió que la gente la observaba con disimulo. Susurros apagados, gestos incómodos cuando pasaba cerca. Al principio, pensó que era cosa suya, hasta que lo escuchó con sus propios oídos. Dicen que dejó a su esposo para vivir con un rico. ¡Qué vergüenza! Y con niños pequeños. Pero qué lista, ¿no? Se buscó una vida fácil. Las palabras la golpearon como una bofetada. Las piernas le temblaron. Miró a su alrededor, sintiéndose desnuda ante esas miradas de desprecio. Todo había comenzado. Ricardo estaba cumpliendo su promesa. Mariana sintió una náusea subirle por el estómago. Respiró hondo y continuó trabajando, fingiendo que no había escuchado, pero por dentro sentía que se rompía en pedazos. Cuando llegó a la mansión esa noche, Alejandro la estaba esperando en la entrada. Mariana bajó la mirada. No quería hablar.
pero Alejandro la conocía demasiado bien. ¿Qué pasó? Mariana suspiró y se cruzó de brazos. Ya comenzó. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué cosa? Los rumores. Alejandro endureció la expresión. ¿Qué están diciendo? Mariana soltó una risa amarga. Que dejé a mi esposo para acostarme contigo por dinero. Alejandro apretó la mandíbula. El silencio entre ellos fue denso, hasta que Alejandro habló. Voy a hacer que se retracten. Mariana negó con la cabeza. No funcionará. Cuanto más intentemos negarlo, más lo creerán. Alejandro la miró con intensidad. ¿Y qué piensas hacer? Mariana se abrazó a sí misma. Nada. Alejandro frunció el ceño. ¿Nada? Sí, nada. Él negó con la cabeza. No lo permitiré. No puedes controlarlo, Alejandro. Él se quedó en silencio. No le gustaba la impotencia, y a ella tampoco. Pero las cosas no quedaron ahí. Al día siguiente, la situación empeoró. Cuando Mariana llegó a la cafetería, Rosa, su jefa, la miró con incomodidad. Tenemos que hablar. Mariana sintió el estómago encogerse. Se sentaron en una de las mesas al fondo. Rosa suspiró antes de hablar. Mira, Mariana, he escuchado cosas. ¿Qué cosas? Rosa se removió en su asiento. Algunos clientes se quejan. Dicen que tenerte aquí afecta la reputación del negocio. Mariana sintió un nudo en la garganta. ¿Vas a despedirme? Rosa negó con la cabeza. No quiero hacerlo, pero necesito que esto se calme. Mariana asintió lentamente. Lo entiendo, pero en el fondo quería gritar. Ricardo estaba ganando. Otra vez. Cuando regresó a la mansión esa noche, se sintió agotada. Pero lo peor aún no había pasado, porque Ricardo no se conformaba con destruir su imagen. Quería que supiera que todavía tenía poder sobre ella. Por eso, cuando llegó, encontró una nota pegada en la puerta de la mansión. ¿Te gusta jugar a la mujer fuerte? Veamos cuánto te dura. Nos vemos pronto. El papel tembló en sus manos. El terror se extendió por su pecho como veneno. Alejandro apareció detrás de ella, leyendo la nota por encima de su hombro. Hijo de... No terminó la frase. En cambio, tomó la nota y la rompió con furia. Voy a matarlo. Mariana sintió un escalofrío. No puedes. Alejandro la miró con fuego en los ojos. ¿Quieres apostar? No vale la pena. Alejandro soltó una risa sin humor. ¿Cómo puedes decir eso? Mariana lo miró con tristeza. Porque lo conozco. Alejandro respiró hondo, tratando de controlarse. Esto se acabó. Voy a poner seguridad en la mansión. No puedes vivir protegiéndome siempre. Alejandro la miró fijamente. No quiero que vivas con miedo. Mariana bajó la mirada. Ya he vivido con miedo toda mi vida. Alejandro dio un paso adelante y le levantó el rostro con suavidad. Eso se acabó. Mariana sintió un nudo en la garganta y por primera vez en mucho tiempo le creyó. La tormenta aún no había pasado. Mariana lo sabía. Ricardo seguía acechando en las sombras, esperando el momento exacto para golpearla de nuevo. Pero esta vez ella no iba a vivir con miedo. No podía permitírselo. No cuando tenía 2 hijos que dependían de ella. No cuando ya había pasado demasiado tiempo huyendo. Y sobre todo, no cuando ya no estaba sola. Alejandro había cumplido su promesa. Después de la nota amenazante, no perdió el tiempo. En cuestión de horas, la mansión tenía seguridad privada en las entradas, cámaras de vigilancia y guardias apostados en los alrededores. Aquí nadie entra sin mi permiso, había dicho con voz firme, y Mariana le creyó. Esa noche pudo cerrar los ojos sin sentir que alguien la observaba desde las sombras. Y cuando despertó, la esperaba una sorpresa que no vio venir. El comedor estaba lleno de vida. Doña Celeste había preparado un desayuno especial:
pan recién horneado, jugos naturales y hasta una pequeña torta en el centro de la mesa. ¿Qué es todo esto?, preguntó Mariana desconfiada. Doña Celeste le guiñó un ojo. Celebración. ¿De qué? Antes de que pudiera responderle, Alejandro apareció en la puerta, con Camila y Tomás saltando de emoción a su alrededor. «Mami, hoy es el día», exclamó Camila con una sonrisa que iluminó toda la habitación. Mariana frunció el ceño. «¿Qué día?». Tomás rió con entusiasmo. «El picnic». Mariana miró a Alejandro confundida. Él sonrió con calma. Doña Celeste y los niños tuvieron esta idea. «Vamos a salir hoy. ¿Necesitas un descanso?». Mariana suspiró. «Alejandro, yo no...». «Sí, puedes», la interrumpió. «Y lo harás». Ella abrió la boca para discutir, pero entonces vio la emoción en los ojos de sus hijos. Ese brillo de felicidad que hacía tanto tiempo que no veía, ese brillo que Ricardo les había robado. Mariana tragó saliva y asintió. «Está bien». Los niños gritaron de alegría y salieron corriendo a prepararse. Alejandro la miró con satisfacción. «No dolió tanto, ¿verdad?». Mariana reviró los ojos, pero no pudo evitar sonreír. El día estaba precioso. El parque quedaba un poco alejado de la ciudad, rodeado de árboles enormes y prados verdes. Mariana no recordaba la última vez que había estado en un lugar así. Camila y Tomás corrían adelante, llenos de energía, mientras doña Celeste extendía una manta sobre el césped y comenzaba a acomodar la comida. Alejandro se quedó junto a Mariana, observando a los niños con una mirada tranquila. «Se ven felices», Mariana asintió. «Hace mucho tiempo que no los veía así». Alejandro la miró de reojo. «¿Y tú?». Mariana frunció el ceño. «¿Yo qué?». «¿Tú eres feliz?». Ella bajó la vista. La felicidad era complicada. No sabía si podía llamarlo así, pero sí sabía que por primera vez en mucho tiempo no estaba sufriendo. «Estoy aprendiendo a hacerlo», susurró. Alejandro asintió. «Eso es un comienzo». La tarde transcurrió con calma. Comieron, rieron, jugaron con los niños. Por unas horas, Mariana se permitió olvidar. Olvidó a Ricardo, olvidó las amenazas, olvidó su miedo y simplemente vivió. Hasta que... «Alejandro, ¿te gusta mi mamá?». La pregunta salió de los labios de Camila con toda la inocencia del mundo. El silencio fue inmediato. Mariana se atragantó con el jugo. Alejandro parpadeó, sorprendido. Doña Celeste disimuló una sonrisa. «¿Qué opinas tú, Camila?», preguntó Alejandro con calma. La niña cruzó los brazos. «Yo creo que sí». Mariana sintió que se le quemaban las mejillas. «Camila». «¿Qué?», se defendió la niña. «Te pones diferente cuando él está cerca». Mariana deseó que la tierra se la tragara. Alejandro, por su parte, sonrió con diversión. «Tu mamá y yo somos amigos». Camila entrecerró los ojos. «¿Solo amigos?». Alejandro la miró, y entonces con una voz tranquila dijo: «Por ahora». El corazón de Mariana se detuvo. Camila pareció satisfecha con la respuesta y siguió jugando con Tomás. Pero Mariana, ella no pudo ni mirarlo, porque algo dentro de ella había cambiado en ese instante, y no sabía qué hacer con eso. Cuando regresaron a la mansión, el sol ya caía en el horizonte. Las risas de los niños aún resonaban en el aire, y Mariana, ella tenía el pecho agitado, no por cansancio, sino porque Alejandro le hacía sentir cosas que no debía sentir. Cuando estaban a punto de entrar, Alejandro la llamó en voz baja. «¡Mariana!». Ella se detuvo y se giró. Él dudó un momento. Entonces metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño sobre. «¿Qué es esto?». Alejandro se lo extendió. «Ábrelo». Mariana lo tomó con recelo. Cuando lo abrió, el aire abandonó sus pulmones.
Era un documento. Su nombre estaba escrito en la parte superior, y en el centro una frase resaltaba en negrita: autorización de propiedad de una casa. El mundo le dio vueltas. ¿Qué? Alejandro sonrió suavemente. Es tuya. Mariana sintió un nudo en la garganta. Alejandro, no puedo aceptar esto. Sí, puedes. Ella lo miró desesperada. Ya has hecho demasiado por mí y por mis hijos. Esto es demasiado. Alejandro sostuvo su mirada. ¿Quieres independencia? Entonces tenla. Esta casa es tuya, Mariana. Nunca más tendrás que preocuparte por tener un techo. Las lágrimas llenaron sus ojos. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo acéptalo. Mariana cerró los ojos, sintiendo que el pecho le dolía de tanto contener la emoción. Porque, por primera vez en su vida, tenía un hogar. Mariana aún no había asimilado la magnitud de lo que Alejandro había hecho por ella. Una casa, un hogar, un futuro. Era demasiado. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo, aferrándose a migajas, que la idea de algo suyo parecía irreal. Alejandro le había dado todo sin pedir nada a cambio, y eso la aterraba, porque una parte de ella sabía que no era solo gratitud lo que sentía por él, pero no podía permitirse pensar en eso, no cuando aún había un enemigo suelto, y Ricardo no iba a rendirse tan fácilmente. El ataque llegó donde más le dolía, su trabajo. Cuando llegó a la cafetería, algo estaba diferente. Los murmullos eran más fuertes, las miradas más pesadas, y entonces lo vio. Su jefa, Rosa, la esperaba con los labios apretados. Necesito hablar contigo. Mariana sintió un escalofrío. Entraron a la oficina, y antes de que pudiera decir algo, Rosa dejó un sobre la mesa. Alguien vino esta mañana y dejó esto. Mariana lo tomó con manos temblorosas. Cuando lo abrió, su estómago se revolvió. Las fotos, las mismas que Ricardo le había mostrado, las mismas que él había prometido usar contra ella. Mariana sintió que el mundo se desmoronaba. Rosa, esto no es lo que parece. Pero su jefa suspiró con cansancio. Lo sé, pero los clientes no lo creen. Mariana tragó saliva. ¿Me estás despidiendo? Rosa bajó la mirada. No me dejas opción. El aire desapareció de sus pulmones. Rosa, yo no puedo arriesgar mi negocio, Mariana. Lo siento. Lo sintió como un golpe en el pecho. Había luchado tanto por su independencia, y en un segundo, Ricardo se la había arrebatado. Otra vez. Cuando volvió a la mansión, Alejandro la estaba esperando. Bastó una mirada para que él entendiera. ¿Qué pasó? Mariana dejó su bolso caer al suelo y se cubrió el rostro con las manos. Me despidieron. Alejandro apretó la mandíbula. Él fue. No era una pregunta, era un hecho. Mariana rió sin humor. Está ganando, Alejandro. Me quitó todo otra vez. Alejandro la tomó de los hombros con firmeza. No te ha quitado nada. Mariana lo miró con desesperación. No tengo trabajo, mi reputación está destruida. ¿Qué más puede hacerme? En ese momento sonó su teléfono, y cuando lo vio, el terror la paralizó. Ricardo. Alejandro lo vio también. Responde, ponlo en altavoz. Mariana tragó saliva y deslizó el dedo en la pantalla. Hola, Mariana. La voz de Ricardo era suave, burlona. ¿Te gustó mi regalo? Mariana apretó los puños. ¿Qué quieres? Lo que siempre quise, que vuelvas a casa. Mariana sintió náuseas. Nunca. Ricardo rió. No hables tan rápido, porque si no vienes por tu cuenta, voy a ir por ti. Alejandro arrebató el teléfono de sus manos. Escúchame, desgraciado, si te atreves a acercarte... Oh, el héroe millonario, se burló Ricardo. ¿Sabes qué, Alejandro? Me cansé de jugar. Nos veremos pronto. Y colgó. El silencio que quedó era sofocante. Alejandro apretó el teléfono hasta que sus nudillos quedaron blancos. Esto se acabó. Mariana sintió un escalofrío.
¿Qué vas a hacer? Alejandro la miró con fuego en los ojos. Voy a asegurarme de que Ricardo no vuelva a molestarte jamás. Pero Ricardo no esperó, porque esa misma noche intentó entrar en la mansión. El ruido despertó a Mariana de inmediato. Escuchó voces, golpes, movimiento en el jardín. Saltó de la cama con el corazón en la garganta. Cuando llegó a la entrada, Alejandro ya estaba ahí, y lo vio, a Ricardo, derribado en el suelo por los guardias de seguridad, gritando y maldiciendo. «¡Suéltame, malditos! ¡No pueden hacerme esto!». Alejandro se acercó con una calma aterradora. «Sí podemos». Ricardo lo miró con furia. «¿Crees que puedes robarme a mi esposa y salirme con la tuya?». Alejandro sonrió con frialdad. «Mariana nunca fue tuya». Ricardo se revolvió, pero los guardias lo mantuvieron firme. Mariana se acercó lentamente. Ricardo la miró, con los ojos llenos de odio. «¿Así me pagas, Mariana?». Ella sintió que la rabia la consumía. ¿Pagar qué, Ricardo? El abandono, las humillaciones. Los labios de Ricardo se curvaron en una sonrisa cruel. «Sin mí no eres nada». Pero esta vez, sus palabras no la hirieron, porque no era cierto. Ella había sobrevivido sin él, y ahora tenía una vida. Mariana respiró hondo. «Te equivocas, Ricardo». Ricardo parpadeó. «Yo soy todo lo que tú nunca pudiste ser». Los guardias lo levantaron. «Llévenlo a la policía», ordenó Alejandro. Ricardo forcejeó. «No hemos terminado, Mariana». Ella lo miró a los ojos y sonrió con calma. «Sí, lo hemos hecho». Y con eso, Ricardo desapareció en la oscuridad. Mariana se quedó mirando el lugar donde él había estado. Su cuerpo temblaba, no de miedo, de alivio. Alejandro se acercó. «Se acabó». Ella giró la cabeza y lo miró, y sin pensarlo, se lanzó a sus brazos. Alejandro la sujetó con fuerza. Mariana cerró los ojos. Por primera vez, respiró en paz. El silencio de la mansión era diferente esa mañana. Por primera vez, no había miedo en el aire. Mariana despertó con la luz del sol, acariciándole el rostro. Abrió los ojos lentamente, sintiendo algo extraño en su pecho. Ligereza. Por años, había despertado con el peso del miedo, con la sombra de Ricardo persiguiéndola incluso en sus sueños, pero ahora él ya no estaba. Ricardo había sido arrestado la noche anterior. Los cargos en su contra eran suficientes para asegurarse de que no volviera a molestarla por mucho tiempo. Mariana se sentó en la cama y respiró hondo. Era libre. Cuando bajó a la sala encontró a Camila y Tomás jugando con doña Celeste en la mesa. Las risas de sus hijos llenaban la habitación. Eran risas puras, ligeras, sin miedo. Mariana sintió un nudo en la garganta. Se acercó y besó la cabeza de cada uno. «Buenos días, mami», dijo Tomás con una gran sonrisa. «Buenos días, mi amor». Doña Celeste la miró con ternura. «Hoy te ves diferente». Mariana sonrió de lado. «Porque hoy me siento diferente». Alejandro apareció en la puerta con su usual expresión seria, pero con una chispa de tranquilidad en la mirada. «¿Dormiste bien?». Mariana asintió. Por primera vez en mucho tiempo. Él asintió. Así es como debe ser. El silencio se instaló entre ellos. No incómodo, sino denso, cargado de algo que ninguno de los dos decía. Hasta que Alejandro rompió el momento. «Tenemos que hablar». Mariana sintió que su corazón se aceleraba. «Está bien». Salieron al jardín, donde el aire fresco de la mañana los envolvió. Alejandro cruzó los brazos. «Ahora que Ricardo ya no es un problema, ¿qué vas a hacer?». Mariana no respondió de inmediato, porque aún no tenía la respuesta. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo, luchando, escapando, que no sabía qué hacer ahora que tenía una vida propia. «Voy a enfocarme en mis hijos», dijo finalmente, «y en el trabajo». Alejandro frunció el ceño.
¿Aún sigues pensando en trabajar? Por supuesto. Alejandro suspiró. Mariana, no tienes que hacerlo, tienes la casa, tienes estabilidad. Ella lo miró con firmeza. Eso no significa que quiera depender de ti. Alejandro apretó los labios. No se trata de dependencia. Para mí sí. El silencio volvió. Alejandro la observó, como si quisiera entender qué era lo que tanto la empujaba a seguir luchando sola. Y entonces suavizó su expresión. Está bien, pero si alguna vez necesitas ayuda... Lo sé, dijo Mariana con una sonrisa leve. Y gracias. Alejandro asintió, pero en su mirada había algo más. Algo que no dijo, algo que ella tampoco se atrevió a preguntar. Esa noche, después de acostar a los niños, Mariana salió al balcón de su habitación. El viento fresco acarició su piel, cerró los ojos y permitió que el silencio la envolviera. Era libre, pero por alguna razón su pecho no estaba completamente en paz, porque algo dentro de ella le decía que su historia con Alejandro aún no estaba terminada. El aire de la mañana era fresco y ligero. Por primera vez en años, Mariana se despertó sin el peso del miedo en su pecho. Abrió los ojos lentamente y se quedó mirando el techo, permitiéndose unos segundos para absorber la sensación. Era libre, libre de Ricardo, libre de su pasado, libre de la incertidumbre. Pero al mismo tiempo sentía que aún había algo sin resolver. Porque, aunque el peligro había desaparecido, su corazón seguía inquieto. Sabía la razón. Sabía que Alejandro era la razón, pero no estaba lista para enfrentarlo. Después del desayuno, Mariana decidió salir a caminar por el jardín. Alejandro la observó desde la distancia. Podía ver el cambio en ella. Su postura ya no estaba encorvada por el peso del miedo. Su mirada ya no era la de alguien que esperaba lo peor. Pero había algo más, algo en su expresión que le decía que ella estaba a punto de tomar una decisión. Esa tarde, Alejandro la encontró en la biblioteca. Mariana estaba mirando por la ventana con los brazos cruzados. Cuando sintió su presencia, no se giró de inmediato. «Voy a mudarme a la casa que me diste», dijo en voz baja. Alejandro sintió una punzada en el pecho. Sabía que ese momento llegaría, pero no estaba listo para verlo convertirse en realidad. «Es lo mejor», añadió Mariana. «Mis hijos necesitan estabilidad». Alejandro asintió lentamente. «Lo entiendo». Mariana se giró y lo miró. «¿Eso es todo lo que dirás?» Él sostuvo su mirada. «No voy a detenerte». El silencio entre ellos fue denso, cargado de palabras no dichas, hasta que Mariana habló. «¿Qué somos, Alejandro?» Alejandro dio un paso adelante. «Lo que tú quieras que seamos». Mariana sintió que el aire se volvía más pesado. «No puedo depender de ti. Nunca te pedí que lo hicieras». Ella apretó los labios. «Pero siempre estás ahí, siempre protegiéndome». Alejandro dio otro paso, acortando la distancia entre ellos. «Porque quiero». Mariana sintió su corazón latir con fuerza. «No sé qué hacer con esto». Alejandro alzó la mano lentamente y le acarició la mejilla con suavidad. «No tienes que decidir nada ahora». Mariana cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, su determinación estaba clara. «Necesito espacio». Alejandro asintió. «Lo tendrás», pero en su mirada había algo que Mariana no pudo ignorar: dolor. La mudanza fue rápida. Camila y Tomás estaban emocionados con su nuevo hogar. Mariana los observó mientras exploraban cada rincón de la casa, sintiendo que, por primera vez, había hecho algo por ellos completamente sola. Pero, aún así, había un vacío en su pecho. Un vacío que solo tenía un nombre: Alejandro. Pasaron los días y, aunque Mariana trató de convencerse de que era lo mejor, su corazón la traicionaba.
Pensaba en él en cada momento, lo extrañaba en cada silencio, hasta que finalmente lo entendió. No podía seguir huyendo de lo que sentía. No esta vez. Una noche, sin pensarlo demasiado, tomó su abrigo y salió de la casa. Caminó por la ciudad hasta llegar a la mansión. Las luces estaban encendidas. Respiró hondo y llamó a la puerta. Cuando Alejandro abrió y la vio ahí de pie, sus ojos reflejaron sorpresa y algo más, esperanza. «Mariana», ella tragó saliva. «No puedo seguir pretendiendo que no te extraño». Alejandro no dijo nada, solo la miró. Mariana respiró profundo. «Sé que dije que necesitaba espacio, y lo necesitaba. Pero ahora...» Alejandro dio un paso adelante. «¿Ahora qué?». Ella lo miró directamente a los ojos. «Ahora quiero estar contigo». El silencio que siguió fue abrumador, hasta que Alejandro tomó su rostro con ambas manos y la besó. Fue un beso lento, profundo, un beso que llevaba años de emociones contenidas. Cuando se separaron, Mariana sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Alejandro la abrazó con fuerza, y en ese momento supo que su hogar no era una casa. Su hogar era él. El viento soplaba suavemente aquella tarde, moviendo las cortinas blancas de la habitación con una delicadeza casi poética. Mariana se miró en el espejo, su respiración temblorosa. Nunca había imaginado que llegaría a este día, que, después de todo el dolor, la humillación, el miedo y la incertidumbre, estaría allí, vistiéndose de blanco no por obligación, sino por amor. Doña Celeste estaba detrás de ella, acomodando los últimos detalles de su vestido. «Estás hermosa, niña». Mariana sonrió con nerviosismo. «No sé cómo llegué hasta aquí». La anciana la miró a través del reflejo del espejo, luchando, sobreviviendo y finalmente permitiéndote ser feliz. Mariana sintió un nudo en la garganta. Ser feliz. Era una idea tan simple, pero que durante tantos años había parecido imposible, hasta que Alejandro apareció en su vida, hasta que entendió que el amor no tenía que ser dolor, que podía ser un refugio, que podía ser hogar. Las risas de los niños y el murmullo de los invitados llenaban el jardín de la mansión. Alejandro estaba de pie frente al altar improvisado, con las manos entrelazadas en la espalda, pero el corazón latiéndole con fuerza. Nunca se había sentido así. Pasó la vida construyendo muros a su alrededor, protegiéndose del dolor, del apego, del miedo de perder otra vez. Pero entonces llegó Mariana y le enseñó que a veces los muros no protegen, a veces solo encierran. El sonido de pasos lo sacó de sus pensamientos, levantó la mirada y ahí estaba ella. Dios. Alejandro sintió que el mundo entero desaparecía a su alrededor. Mariana caminaba hacia él, vestida de blanco, con el sol reflejándose en su piel y una luz en los ojos que nunca antes había visto en ella. Alejandro tragó saliva. Era hermosa, pero más allá de eso, era suya. No porque él la poseyera, sino porque ella había elegido estar ahí. Había elegido amarlo. Cuando Mariana llegó a su lado, Alejandro le tomó la mano con suavidad, acariciando su piel con la yema de los dedos. «Estás preciosa», susurró. Mariana sonrió. «Y tú estás nervioso». Alejandro rió, pero no lo negó. El sacerdote comenzó la ceremonia, pero Alejandro apenas escuchó las palabras. Solo podía mirar a Mariana. Solo podía pensar en todo lo que habían pasado para llegar ahí. Cuando llegó el momento de los votos, Mariana respiró hondo y apretó sus manos. «Alejandro, nunca pensé que volvería a confiar en alguien. Nunca pensé que podría amar de nuevo sin miedo. Pero contigo aprendí que el amor no tiene que doler. Contigo aprendí que soy fuerte, pero que no siempre tengo que luchar sola. Me diste un hogar, me diste paz, y hoy te elijo a ti».
para siempre. Alejandro sintió que el pecho le ardía. No se lo esperaba, no con esas palabras, pero supo, en ese instante, que nada en su vida lo había hecho más feliz que escuchar a Mariana decir que lo elegía. Cuando llegó su turno, Alejandro entrelazó sus dedos con los de ella y habló con la voz firme, pero cargada de emoción. Toda mi vida he sido un hombre solo. Pensé que estaba bien así. Pensé que el amor era una debilidad. Pero tú me enseñaste que estaba equivocado. Que amar no me hace más débil, sino más fuerte. Que no quiero vivir sin ti, sin Camila, sin Tomás. Mariana, hoy te elijo a ti, para siempre. Mariana soltó una risa temblorosa, porque sentía que si no reía, se echaría a llorar. Los ojos de Camila y Tomás brillaban de emoción. Cuando el sacerdote pronunció las palabras finales, Alejandro no esperó. Tomó el rostro de Mariana entre sus manos y la besó con todo el amor, con toda la pasión, con todo el fuego que había estado guardando por tanto tiempo. Los aplausos y vítores de los invitados resonaron en el jardín, pero ellos solo podían sentir el latido del otro. Cuando se separaron, Alejandro apoyó su frente en la de ella y susurró: «Bienvenida a casa, mi amor». Mariana sonrió, porque esta vez su casa no era un lugar, era Alejandro. La celebración fue cálida y alegre. Doña Celeste lloró como una abuela orgullosa. Los niños corrieron por todo el jardín y Mariana y Alejandro no se separaron ni un solo momento. Esa noche, cuando finalmente estuvieron solos, Alejandro la sostuvo entre sus brazos y la miró con adoración. «Eres la mejor decisión que tomé en mi vida». Mariana acarició su rostro. «Y tú eres mi salvación». Alejandro frunció el ceño suavemente. «No, Mariana. Tú siempre fuiste tu propia salvación. Yo solo estuve ahí para recordártelo». Mariana sintió que su corazón se llenaba de amor, porque, por primera vez en su vida, era completamente feliz, y ya no tenía miedo de serlo.